hemen gatoz berriro ere, oraingoan ikus dezakezuenez, Juan Mari Aburto sailburuarekin nator, Bermion joan den astean, gertatu zen sutearen ondorioz sortarazituko kalteei erantzuteko gobernuak hartu dituen neurri batzuen inguruan informazioa emateko etorri da, eta horregaitik daukagu gaur Maiaren gure ondoan. Euskadiko turismo sektorearen berrantolaketari buruzko hainbat neurri hartu ditu gaur Gobernu Kontseiluak. Gobernu Kontseiluak gaur, esan bezala, 5 dekretu onartu ditu Euskadiko turismo sektorea berrantolatzeko. Alde batetik, 2 dekretu berri sortu dira apartamentu turistikoak eta landa inguruneko turismo ostatuak arautzeko. Horrela, sektore horrek eskatutakoari erantzuten zaio. Sektoreak aspaldiranik eskatzen baizuen horrelako neurri talde bat. Bestetik, 3 dekretu aldatu dira, hotel establezimenduen antolaketa, bidaia agentzien araudia eta turismo enpresen antolaketa eta funtzionamendua eguneratzeko. Arau horiekin batera, espetxe, kanpinei eta jatetxe arloko enpresak arautzeko buruzko dekretuak ere onartuko dira hurrengo asteetan. Euskadiko turismo sektorearen araudia erabat aztertzea eta eguneratzea da sektoreak berak eskatutako eguneratzeari, baita sektore horrek dituen premiei eta beharrei ere erantzuna behar bezala emateko. Dakizuten bezala, 2008an indargabetu egin zen orduan indarrean zegoen araudia Europako araudiari egokitzeko, baina gaur arte, naiz eta harrezkero 5 urte luze igaro, gaur arte ez da gauzatu egokitzapen hori. Jaurlaritzak lan handia egin du arazo hori konpontzeko, eta horrela isla dira gaur onartutako dekretuak. Hoiei buruzko informazio zehatzagoa duzue hor eskuan dituzuen txostenetan, parkatu. Reordenación del sector turístico vasco. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy 5 decretos que tienen por objeto reordenar el sector turístico vasco. Por un lado, se han aprobado 2 decretos nuevos que regulan la actividad de los apartamentos turísticos y alojamientos de turismo rural, de manera que se da respuesta a una demanda histórica del sector. Y por otro lado, se modifican 3 decretos que actualizan la ordenación de los establecimientos hoteleros, la regulación de las agencias turísticas, así como la organización y funcionamiento del registro de empresas turísticas. Esta normativa se completará en las próximas semanas con los decretos de albergues, de campings y el decreto de restauración, que están ya preparados y prestos para culminar el procedimiento que permita incorporarnos definitivamente al Consejo de Gobierno. Se trata, con este conjunto de reformas, de una revisión completa, así como de una actualización de la normativa que regula el sector turístico de Euskadi. Una actualización que venía siendo solicitada desde el propio sector, con la que damos respuesta a sus necesidades y también a sus carencias. Como saben, el año 2008 se derogó la legislación existente para adaptarla a la normativa europea, pero no es hasta hoy cuando se ha llevado a efecto esta adaptación de la normativa interna a la Directiva Comunitaria 2006/123 de 12 de diciembre de servicios. El Gobierno ha solucionado este problema tras un trabajo intenso que queda reflejado en los decretos aprobados hoy y de los que tienen a su disposición toda la información que precisen en el informe que se les ha entregado.
Etxegabetzeak. Eusko Jaurlaritzak erabaki du hitzarmen bat izenpetzea, erakundeok aukera izan dezagun etxegabetze kasuetan elkarlanean jarduteko. Lau alderen arteko jarduera protokoloa sinatzeko asmoa daukagu, gai honi erantzuteko, eta gobernuak berari dagokion izapidetza la tramitazioa martxan jarria du dagoeneko. Protokoloa sinatuko duten lau erakundeak honako hauexek dira: Podere Judizialaren Kontseilu Nagusia alde batetik, Euskadiko Udalen Elkartea, Eudel bestetik, eta gobernuaren izenean Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila eta Justizia eta Herri Administrazioko Saila. Protokolo honen arabera, epaile batek antzematen duenean etxegabetze batek egoera bereiziki ahula eta baztertua garatzeko arriskua ekar detzakeela, epaileak udaletako oinarrizko zerbitzuetara joko du etxegabetzea burutu baino lehen. Oinarrizko zerbitzu sozialak izango dira, egokia iruditzen bazaie, eta etxegabetuaren intimitate eskubidea errespetatuz noski, Eusko Jaurlaritzari horren berri emango diotenak, guk dagokion laguntza eskaini diezaiogun. Gai honetan inplikatuta gauden guztiok hainbat bilera egin ondoren, iruditu zaigu protokolo hori dela modurik egokiena eta bermerik handiena ematen duena horrelako egoera bati aurre egin ahal izateko. Desahucios. El Gobierno ha acordado hoy formalizar y poner en marcha la tramitación de un convenio de colaboración interinstitucional que nos permita actuar conjunta y eficazmente a las instituciones en los casos de desahucios. Se trata de un protocolo de actuación que será suscrito por el Consejo General del Poder Judicial, por la Asociación de Municipios Vascos, Eudel, y por parte del Gobierno será suscrita tanto por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales como por el Departamento de Administración Pública y Justicia. Según este protocolo, cuando un juez que está tramitando un procedimiento de desahucio detecte que puede derivar de la actuación una situación de especial vulnerabilidad, generando un riesgo de exclusión social, bien sea personal o bien sea familiar, el juez en cuestión pondrá la cuestión en conocimiento de los servicios sociales de base de los ayuntamientos. Y serán los servicios sociales de base de los ayuntamientos los que, si lo consideran oportuno, y respetando por supuesto siempre el derecho a la intimidad del interesado, trasladarán la situación al Gobierno vasco para que, igualmente, desde el Ejecutivo Autonómico podamos prestar la atención debida a las personas afectadas. Tras numerosas reuniones de los implicados, hemos considerado que este protocolo es la mejor fórmula y la más garantista para dar una adecuada respuesta que sirva para paliar las consecuencias más extremas que los desahucios están generando en la sociedad. Hipoteka bitartekaritzako zerbitzua. Gai honen inguruko informazioa dela eta, hipoteka bitartekaritzako zerbitzuaren datuak emango dizkizuegu, dakizuen bezala, Eusko Jaurlaritzak zerbitzu hori eskaintzen baitu hipotekei aurre egiteko arazoak dituzten personei lagundu ahal izateko. 2013an, hipoteka bitartekaritzako zerbitzuak hipotekak ordaintzeko arazoak izan dituzten 20 pertsonari erantzun die eta 20 pertsona horiek eskaleratzeko konponbideren baten bila ibili dabil. En relación con este asunto, les facilitamos los datos suministrados por el Servicio de Mediación Hipotecaria que, como saben, presta el Gobierno vasco a todas aquellas personas que tengan dificultades para hacer frente a sus hipotecas. En el primer trimestre del año 2013, el Servicio de Mediación Hipotecaria ha atendido a un total de
20 personas que han acudido con problemas para pagar sus hipotecas, 20 personas a las que se está ayudando a buscar una fórmula para evitar el desahucio. Azkenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak larrialdietarako neurriak onartu ditu Bermeoko sutean kaltetutakoei laguntzeko. El Consejo de Gobierno ha aprobado un conjunto de medidas de emergencia para atender a las personas afectadas por el incendio de Bermeo. Me acompaña a ese efecto, como señalé en euskera al inicio de la rueda de prensa, el consejero de Empleo y Políticas Sociales, Juan Mari Aburto, quien va a suministrar información más detallada sobre el particular. Sailburu, zurea da hitza. Bai, eskerrik asko, sailburu. Bueno, gobernuak gaur pasaden astean Bermeoko sutea ikusi ondoren lehenengo premiazko neurriak hartu ditu horri buruz. Eusko Jaurlaritzak gaurko bileran premiazko laguntza bat onartu du Enplegu eta Gizarte Politika Sailak proposatuta, apirilaren 11ko suteak Bermeon kaltetutako pertsonen bizitza normalizatzeko asmoz. Hala, 125.000 euro jarriko ditugu Bermeoko udalaren esku, familien premien arabera erabil ditzaten. Era horretan, Bermeoko udala, gizarte erakundeak, saltzaile eta enpresaburuak eta herritarrak eurak egiten ari diren lanari lagundu nahi diogu. Kaltetuek suak hondatutakoa berreskura dezaten. Arropaz eta premiazko produktuez gain, gure etxeetako ohiko obiektu eta tresnez ari gara, galdu egin baituzte, baxerak, maletak, etxetresna elektriko txikiak eta bar. Ez gara jabetzen eguneroko bizimoduan 11 gauza erabiltzen ditugula. Horiek galtzen ditugun arte. Gauza horiek, etxe bizitzaz gainera, edukiz normaltasun sentipena berriro izan dezaten nahi dugu. Iragarritako moduan, ostiralean, Eusko Jaurlaritzaren alokairu parkeko 8 etxe bizitza utzi genizkion Bermeoko udalari, familia horiek hartzeko eta kaltetutako pertsonak hoteletan edo senide zein adizkideen etxeetan bizitzen ahalik eta gutxiago egoteko. Aldi baterako neurri bat da, harik eta foru aldundiak hitzemanda dituen etxe bizitzak hornitzen dituen arte. Udalak, igandean egindako bileran jakinarazi genuenez, askotarikoa da kaltetutako familien egoera. 6 etxe bizitza eta zuten guztia galdu dute. Beste batzuek berriz, 35 guztira, hainbat kalte sufritu dituzte etxe bizitzetan eta beraien ondasunetan. Hainbat familia etxera itzuli ahal izango dira, laster egiturazko kalterik ez dagoela ebatziz gero. Beste batzuek, ziur aski, erabirritzeko lan handiak egin beharko dituzte. Horrexegatik, larrialdiko diru kopuru edo laguntza hori udalaren esku jartzea erabaki dugu. Irizpide teknikoen arabera bana dezan, berdintasuneko eta ekitateko irizpidei jarraiki. Bertako langileak baitira familia bakoitzaren egoera zein den ezagutzen dutenak. Etxe bizitza arloko teknikariak bestalde, atxotik lanean ari dira etxe bakoitzaren egoera ebaluatzeko eta erabirritzei ekiteko dauden premiak eta eskakizunak aurre ikusteko. Horretaz gain, sailak lanak gauzatzeko proiektuak idazteari heltzeko konpromisoa hartu du. Era horretan prozesua ahalik eta gehien azkartzeko. Saila proiektu guztien idazketa bere gain hartzeko prest dago, halere jabe edo aseguru etxeek beren kasa egin ahal izango dute horrela nahi izan ez gero. Azkenik, gogorazi behar dugu, Bermeoko Alde Zaharra Enplegu eta Gizarte Politika Sailaren birgaitze integratuko eremuen barruan jasota zegoela. Horren bestez, birgaitzeko jarduerek gehienez 5.000 eta 900 euroko laguntza jasoko dute etxe bizitza bakoitzeko eta 45.500 eurokoa berriz birgaitzeak
ingurutzaileari eragiten badio, fatxada edo estalkiei alegia. Les decía que el gobierno vasco, después del triste suceso ocurrido el viernes, la madrugada del viernes, en el municipio de Bermeo, ha adoptado la primera medida. Por eso, en la reunión de gobierno de hoy, a propuesta del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, hemos decidido aprobar una ayuda de primera necesidad, una ayuda extraordinaria, destinada a normalizar, en la medida de lo posible, la vida de las personas que se han visto afectadas por el incendio del pasado 11 de abril. Se trata de una ayuda de 125.000 euros que pondremos a disposición del Ayuntamiento de Bermeo para que las use según las necesidades de cada familia. De esta manera queremos contribuir al esfuerzo solidario que el Ayuntamiento, las organizaciones sociales, los comercios y empresarios y la ciudadanía de Bermeo está realizando para facilitar a los afectados los bienes necesarios para sustituir los que el fuego destruyó. No solo nos referimos a ropa y productos de primera necesidad, sino a todos objetos y enseres de uso común en nuestras casas y que se han perdido, vajillas, maletas, pequeños electrodomésticos, etc. No somos conscientes de cuántas cosas usamos en nuestra vida diaria hasta que las perdemos. Queremos que recuperen la sensación de normalidad, disponiendo de esas cosas, además, evidentemente, de una vivienda. Tal y como anunciamos, para evitar que las personas afectadas estuvieran el menor tiempo posible viviendo en hoteles, en casas de parientes o de amigos, el propio viernes a la tarde pusimos a disposición del Ayuntamiento de Bermeo 8 viviendas del parque de alquiler del Gobierno vasco para acoger a estas familias. Viviendas que fueron utilizadas ya esa misma noche. Es una medida temporal mientras la Diputación Foral equipa a las que tiene comprometidas. Según nos informó el Ayuntamiento en la reunión que mantuvimos el pasado domingo, la situación de las familias afectadas es diversa. Hay 6 que han perdido la vivienda y todo lo que ella contenía. Hay otras, hasta un total de 35, que han visto afectadas sus viviendas y pertenencias en distinta medida. Algunas es posible que puedan volver a sus casas en un plazo relativamente corto si se considera que estas, las viviendas, no han sufrido daños de carácter estructural. Otras es muy posible que deban acometer importantes obras de rehabilitación. Por eso hemos decidido poner a disposición del Ayuntamiento esta cantidad, esta ayuda de emergencia, para que la distribuya según criterios técnicos, atendiendo a criterios de igualdad y equidad, ya que es su personal, el personal del Ayuntamiento, quien conoce mejor las circunstancias de cada una de las familias. Por otra parte, desde el área de vivienda de nuestro departamento, los técnicos trabajan desde ayer con los del Ayuntamiento de Bermeo para evaluar cuál es la situación de cada casa y prever qué necesidades y requisitos existen para acometer las rehabilitaciones. Nos hemos comprometido a abordar desde el departamento la redacción de los proyectos de ejecución de las obras para acelerar al máximo el proceso. Sin perjuicio de que algunos propietarios o las aseguradoras decidan abordar la redacción de los proyectos por su cuenta, estamos dispuestos a encargar la redacción de todos y cada uno de los proyectos desde el departamento. Finalmente, hay que recordar que el casco antiguo de Bermeo ya estaba incluido dentro de las áreas de rehabilitación integral del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, de manera que las actuaciones de rehabilitación que se realicen podrán contar con una ayuda máxima por vivienda de 5.900 euros y hasta 45.000 euros si la rehabilitación afecta a la envolvente, es decir, fachadas y cubiertas. Nada más, eskerrik asko. Eskerrik asko, sailburu. Eta honezkero zuen esanetara gaude, galderarik egin nahi baduzue, ala, guk hemen azaldutakoaren inguruen argibiderik. Nik aurrekontuen inguruan. Egia da lehendakaria dagoeneko hasi duela harremanen hitzorduak Patxi Lopezekin elkartuta dagoela, eta horrela baldin bada zeintzuk izango dira hurrengo hitzordu horiek? Bueno, bai, lehendakariak berak aurreratu duen moduan, oinarrizko agiri bat prestatu du, aurrekontuen inguruko akordio bat lortu ahal izateko bidean. Oinarrizko dokumentu hori talde parlamentarioetako bosemaileekin hitzartu nahi du, beraiekin komentatu. Denekin kontaktua hartu du ja, ez da oraindik denekin batzartu, baina kontaktua denekin hartuta dago.
eta lehendakariaren asmoa da oinarrizko dokumentu horren abia puntutik gobernuak bilatu nahi duen eta nahiko lukeen akordioa posible izan alizatea. Baina aldi berean, lehendakariak nahi du baita ere, elkarrizketa horiek alik eta diskreziorik handienaren inguruan burutu daitezela. Horregatik, zehaztasun gehiagorik ez du emango nun, noiz eta norekin batzartuko den, baina nik uste nahikoa dela esatearekin gaur-gaurkoz behintzat, kontaktua talde parlamentario guztietako ordezkariekin hartuta dagoela, batzuekin batzarrak egin dagoele, beste batzuekin ez, batzarra egin denekin dokumentua badaukate ja eskuartean, eta gobernuaren eta lehendakariaren itxaropena da, dokumentu horiek bere fruituak ematea eta dokumentu horretan aurrikusitako ardatzaren inguruan posible egitea aspalditik bilatzen gabiltzan akordioa aurrekontuaren inguruan. Aurkitu duzuen ez mamian sartu ez, baina lehendabiziko kontaktu horietan aurrez aurre izan direnetan aurrez aurre eta bestelakoetan nola hartu dute gainerakoek? Gobernua baikorra da, itxaropentsua da, eta bere solaskideen keinuetan baikortasunerako jarrerak eta datuak, izpiak ikusi nahi ditu. La discreción que está presidiendo los contactos para intentar sacar adelante las cuentas, pero no sé si, retomando las preguntas que ha hecho en euskera, nos podría decir en castellano cuál es la impresión del Gobierno tras la reunión con Patxi López y si se puede adelantar algo sobre ese documento de mínimos que trasladó el lehendakari. Bueno, el documento de bases efectivamente está elaborado y ha sido entregado ya formalmente a aquellos portavoces o responsables de grupos parlamentarios con los que el lehendakari ha tenido ocasión de reunirse personalmente ya. En cualquier caso, el contacto está trabado ya con el resto de los responsables de los grupos parlamentarios y próximamente, cuando tenga lugar el encuentro que el lehendakari va a celebrar con ellos, se les hará entrega también del documento de bases. Un documento de bases en el que se hace un planteamiento de responsabilidad y de colaboración que espera obtenga respuesta en la misma clave por parte de los interlocutores, de los responsables de los grupos parlamentarios, ¿no? Un planteamiento, una respuesta de responsabilidad y de colaboración. El Gobierno que quiere ver el futuro con optimismo y esperanza, espera que efectivamente el documento despierte el sentido de responsabilidad de todos los grupos parlamentarios y sea posible en breve plazo articular un acuerdo en torno a las bases fijadas en ese documento. No renunciamos a la esperanza y por supuesto queremos mirar el futuro con optimismo y también esta nueva gestión que el lehendakari ha abordado personalmente, ¿no? Sí, en el caso de Patxi López observó una postura abierta, una sensación de que... Bueno, permítanme que sea discreto con respecto al contenido material de las reuniones, ¿no? Porque, en fin, el Gobierno está empeñado en que esta iniciativa pueda fructificar en acuerdos y no creemos que vaya a contribuir a facilitar el acuerdo el hecho de airear a los cuatro vientos lo que son las reacciones y actitudes que hemos detectado en la intimidad de los encuentros bilaterales que el lehendakari ha mantenido. Supongo que comprenderán el interés del Gobierno por mantener en este punto la discreción, una discreción que sería efectivamente en todo caso garantía de éxito, ¿no?, de la iniciativa. ¿Por qué están tan convencidos de que ese documento puede permitir avanzar lo que en prácticamente un mes no ha permitido acercar posturas ni un solo milímetro? Bueno, no sé si la expresión de optimismo y esperanza que he expresado puede asociarse automáticamente con el convencimiento al que hace usted referencia. La de convencimiento es una expresión que yo no he utilizado en mi intervención. He dicho que el Gobierno es optimista porque está esperanzado y porque confía en la bondad del documento que ha puesto sobre la mesa y confía también en la disposición de los grupos parlamentarios a alcanzar acuerdos que el país necesita y que la sociedad vasca nos está reclamando urgentemente, ¿no? ¿No aportaba el documento del presupuesto este documento? ¿Algo aportará para tener... Bueno, un emplazamiento, digamos, más concreto, con unos detalles que, si usted quiere que concrete, hacen referencia también tanto al capítulo de los gastos como también al capítulo de los ingresos. Es decir, que hace un planteamiento integral, no solamente de la política presupuestaria del Gobierno, sino del conjunto de la acción política del Gobierno que va a tener un reflejo en las cuentas públicas, ¿no? Pero en
En relación al capítulo de ingresos, ¿hay alguna modificación al alza? ¿Se prevé más ingresos? Bueno, permítanme que sea discreto con respecto al contenido material de los encuentros, ¿no? Las alzas de los ingresos no vendrán porque alguien quiera que procedan, ¿no? Vendrán si realmente se dan las condiciones económicas que lo hacen posible, ¿no? Y lo que en todo caso se puede plantear es una previsión de reacción con respecto a la hipótesis de que esos ingresos se vayan a producir en el futuro, no más. No más, y esto lógicamente está recogido, hay una reflexión sobre la cuestión recogida en el documento, ¿no? Hipotetiko diru sarrera igarri horiek? Bueno, proposamen bat jasota dago dokumentuan baita ere diru sarrerei buruz, proposamen bat, baina diru sarrerak ez dira zerutik etorriko norbaitek horrela gerta dadin nahi duelako. Etorriko dira benetan hori ahalbideratuko duten baldintzak ematen baldin badira. Horregatik, horri buruzko hausnarketak, baina orain arte ere horrelakorik egin izan dugu. Eta el gobierno no se ha negado a considerar el destino que puede darse a hipotéticos futuros ingresos que puedan producirse a lo largo del año 2013. Otra cosa es que, iniciado ya el ejercicio, la evolución de los ingresos en estos 3 primeros meses no permite abrigar muchas expectativas con respecto a que los ingresos vayan a experimentar incrementos notables a lo largo de 2013, ¿no? En cualquier caso, insisto, el Gobierno nunca se ha negado a considerar hipotéticamente el tratamiento que haya que darle a ingresos que puedan producirse a lo largo del 2013. El propio Lehendakari lo dijo. Pero lo que no puede es darse por supuesto a la hora de elaborar las cuentas públicas que algunos ingresos que hipotéticamente podrían producirse en el futuro se dan ya, ¿no? No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, ¿no? Con respecto al anuncio del convenio sobre los desahucios, ha manifestado que se tiene intención de formalizar y poner en marcha ese convenio. ¿Para cuándo estaría ya en vigor y cuándo podrían las familias empezar a ser atendidas por ese? Bueno, la definitiva suscripción del convenio no depende solamente del Gobierno vasco, porque es un documento que se suscribiría a 3 bandas, ¿no? Por una parte está el Gobierno, en cuyo seno estarían representados los 2 departamentos cuyos titulares se encuentran hoy en la mesa, pero por otro lado está Eudel, que tiene sus procedimientos internos para analizar y aprobar un documento de estas características, y en tercer lugar está el Consejo General del Poder Judicial, que obviamente pues ha de respetar también sus procedimientos internos, ¿no? Nosotros esperamos que para el mes de junio pueda estar suscrito el documento, que sería un modelo novedoso de articulación interinstitucional para para dar respuesta eficaz, creemos nosotros, a una lacra social como la de los desahucios y evitar sus manifestaciones más dramáticas, ¿no? De la intimidad del afectado en este caso viene garantizada por ese permiso que se pide desde los servicios sociales al afectado para comunicar esa situación a las instituciones, o cómo se garantiza, si es que realmente hay que garantizar algo ahí. Bueno, vamos a ver, la intimidad de los interesados siempre hay que garantizarla, ¿no? De los interesados que tienen un bien jurídico, el de su intimidad que está cubierto o protegido por el ordenamiento jurídico, ¿no? Bueno, el juez que tenga conocimiento, porque está tramitándolo, de la existencia de un procedimiento judicial de desahucio, ¿no? Que pueda culminar en un lanzamiento próximamente y vaya a materializarse en relación con una persona o con una familia en riesgo de exclusión social, pondrá discretamente en conocimiento de los servicios sociales de base del ayuntamiento correspondiente esta información, ¿no? Que entrarán en contacto con las personas interesadas, también con toda la discreción del mundo, porque, en fin, aquí hay que cuidar todos los derechos que entran en juego, ¿no? Y a partir de ahí, si los servicios sociales detectan motivos para la intervención de las administraciones superiores, se lo comunicará al Gobierno para que ya pueda activar la batería de medidas que tiene a su disposición de cara a responder a estas situaciones, ¿no? Y evitar los desahucios que puedan generar situaciones de amparo personal o familiar, ¿no? ¿Podría completar un poco más cuáles son esas medidas en las que están pensando y qué valoración, una segunda pregunta, qué valoración les merece la medida que va a tomar la Junta de Andalucía de expropiar viviendas que están en esta situación? ¿La comparten y se plantean secundarla?
Bueno, nosotros creemos que con esta batería de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno vasco, por una parte el Servicio de Mediación Hipotecaria y por otro el mecanismo de colaboración interinstitucional al que acabo de hacer referencia, que se pondrá en marcha tan pronto como sea posible suscribir el convenio tripartito que acabo de comentar, ponemos en marcha un bloque de medidas suficientemente eficaz como para responder al problema de los desahucios tal y como se está planteando en Euskadi. Por tanto, no hemos entrado a considerar otras posibilidades, ¿no? Creemos que con esto será suficiente. Veremos cuando llegue el momento de evaluar este conjunto de medidas si es suficiente o no y si conviene completarla con otras complementarias. Bien esa que comenta usted o bien otra alternativa que pudiera explorarse por parte de las administraciones públicas. Por lo que se refiere al conjunto de medidas que el Gobierno puede poner a disposición de las personas que puedan encontrarse en la situación de desamparo al que antes me refería, pues tenemos aquí al consejero del ramo que podrá, si tienen interés realmente, en dar una explicación más detallada, ¿no? Sí, en concreto, tal y como decía el consejero de Administración Pública y Justicia, en muchos de los casos de desahucio lo que hay detrás es una situación, bueno, de absoluta vulnerabilidad en la que a veces ni sus entornos más próximos conocen cuál es esa situación, ¿no? Por ese afán de preservar esa intimidad y sobre todo seguramente también por ese hecho de lo mal vista que está la pobreza, ¿no? en nuestra sociedad o las situaciones de dificultad, ¿no? Si eso no ocurriera, seguramente los entornos serían capaces en muchos casos de actuar, entornos familiares, entornos comunitarios, ¿no? Nosotros lo que decimos es que, por lo tanto, es muy importante el llegar a conocer la situación. Y realmente hasta ahora eso no ocurría porque en el momento en que se produce la ejecución judicial y la comitiva se acerca a la vivienda, no hay mayor información, ¿no? Si ahí somos capaces de establecer un plazo en el cual puedan actuar los servicios sociales para ver si existe una situación de vulnerabilidad, si esa situación de vulnerabilidad fuera detectada, desde el Gobierno estamos dispuestos a poner viviendas a favor de esas situaciones. Esa es la medida concreta que aparecería en el convenio. En los dos casos, además, no solamente en uno de ellos, sino tanto en los casos de ejecución hipotecaria como en los casos de impago de rentas de alquiler. La idea que está planteando Andalucía de expropiar, ha dicho el portavoz que de momento no se contempla, pero en todo caso, ¿qué les parece esa idea? Yo entiendo que la expropiación de las viviendas, la expropiación en este caso del derecho de propiedad, como está contemplada en la Junta, a mí se me ocurre que pensar la justificación de la misma me parece que es extraordinariamente complicado, porque habría una colisión de intereses cuya preponderancia no sería fácil de delimitar, y yo creo que de las administraciones públicas la ciudadanía debe reclamar otro tipo de intervenciones que ponderen más los intereses en juego, que eviten el conflicto de intereses y que resuelvan la situación. Eso es lo que, con toda humildad, pretendemos desde el Gobierno, en base a este acuerdo que pretendemos. En esto queremos ser consecuentes con este principio administrativo que dice que cuando se trata de alcanzar un determinado objetivo para el que se pueden optar por diferentes alternativas, el Gobierno, la Administración Pública, ha de optar por aquel que resulte menos lesivo para los derechos e intereses de los ciudadanos, ¿no? Y creemos que con las medidas que hemos puesto en marcha, estas que se van a activar tan pronto como entre en vigor y se suscriba el convenio al que he hecho referencia, así como las que están ya puestas en marcha de tiempo atrás, como la de la mediación hipotecaria, que con este conjunto de medidas alcanzamos o aspiramos a alcanzar el objetivo de evitar los desahucios, las situaciones de desamparo que puedan generar los desahucios en Euskadi, de la manera o a través del procedimiento menos lesivo para los derechos e intereses de los ciudadanos, ¿no? La Fiscalía ha dicho que está recabando datos para ver si es posible una ilegalización del sorteo. Yo no sé si han hablado sobre esta cuestión, si creen que hay argumentos para poder hacerlo o creen que no tiene base jurídica. Bueno, a nosotros nos parecería en este momento un preocupante salto atrás retomar la iniciativa de la ilegalización, ¿no? Y esperamos que el Gobierno
y en la medida en que depende del Gobierno también la Fiscalía General del Estado, pues no esté tentado en volver a esquemas del pasado y en retomar iniciativas o actuaciones de tiempos que consideramos superados, ¿no? Y lo mismo puede decirse también con respecto a la izquierda abertzale, ¿no? Que no retome iniciativas, actuaciones, conductas, modos de reaccionar que nos suenan demasiado a un pasado todavía reciente, pero que consideramos definitivamente superado, ¿no? Bueno, guk ez dugu begionez ikusten alderdi politikoen ilegalizazioaren inguruan atzera pausoak izan daitezke neurriak. Eta kezka handiarekin ikusten dugu horrelako tentazioak izatea bai gobernu zentralean, bai bere menpekoa den fiskaltza nagusian. Uste baitugu, ilegalizazioaren bideari ekitea momentu honetan atzera pausua izango litzateke, eta iraganean eman izan ziren dinamiketara bueltatzea. Alegia, behin betirako gaindituta zeudela uste genuen dinamiketara. Baina gauza bera esaten dugu aldi berean baita ere ezkerra abertzalearekiko. Azken egun hauetan badirudi gaindituta egon beharko luketen jarrerak eta joerak berreskuratu nahi dituztela. Eta horretan ere dei egiten diogu ezkerra abertzaleari horrelako tentazioetan ez dadila erori. ¿Qué reflexión le produce, perdón, al gobierno el hecho, estoy hablando del caso Brouard, el hecho de que hoy haya una persona que esté declarando por videoconferencia que fue juzgado y fue absuelto y que en sus últimas manifestaciones ha reconocido su culpabilidad en el asesinato de Santiago Brouard cometido en 1984? Y el hecho también de que, pese a su declaración y al haber sido juzgado y absuelto, no se le pueda volver a juzgar por estos hechos. Hombre, nos parecen unas declaraciones que cuando menos suscitan inquietud y preocupación, ¿no? Porque quizá por un lado pone de manifiesto que no todo se ha hecho bien cuando se ha actuado en relación con este caso, con el caso Brouard, por parte de la Fiscalía y de la Justicia en su caso, y en segundo lugar porque a través de esta declaración no solamente hace una autoinculpación que no sería retomable en vía judicial por las razones que usted apunta, ¿no?, sino que implica probablemente a terceras personas, ¿no?, cuya implicación en ese asesinato habría que investigar, habría que retomar, ¿no? Por eso esperamos que la Fiscalía retome este asunto de inmediato, ¿no?, y que al hilo de estas declaraciones vea si efectivamente de las mismas pueden resultar implicadas terceras personas no libres de persecución judicial y con respecto a las cuales podría iniciarse un procedimiento de carácter penal, ¿no? Esperamos que abra diligencias para investigar, siquiera mínimamente, las implicaciones que supone esta declaración, ¿no? Larriak dira, bai noski, horrelako adierazpen bat egitea argi eta garbi, gardentasun osoz, bera izan zela Brouard erail zuela, larriak dira alde batetik erakusten ematen dutelako, prozedura judizialean bere garaian gauzak ez zirela erabat ondo egin, gauza batzuk oker egin zirela, eta horrek zerpentsa ematen du, arlo askotarako, eta bigarrenez, adierazpen hoien ondorioz, argi eta garbi erakusten ematen dela, oraindik ere, bere inguruan dauden batzuk erantzukizuna izan dezaketela, penalki horren aurrean erantzuteko. Eta horregatik uste dugu, hemen, fiskaltzak zerbait esan beharko lukeela, eta besterik ez bada, ikerketa prebio batzuk zabaldu beharko lituzkeela, ikusteko, benetan, adierazpen honen ondorioz, erantzule penalik ote dagoen ala ez bere inguruan, eta balego, jarduera judizial penal egokiari bide emateko, ezta? Itzulita etxegabetzen kontura bakarrik nahi duen jakin pixkagaten aipatu dituzun neurri konkretu horiek zein izango lirateken. Neurriak? Bai, neurriak aipatu duzu etxe bizitza uztea, ezakita alokairu sozialean izango litzateken edo nola, eta nahiko tzat jotzen direla, neurri horiek. Bai, guk proposatzen duguna hitzarmen horren barruan da gizarte arrisku egoeran dauden pertsonentzako eta batez ere
hain larria den egoera horretan, guk esaten duguna da pres gaudela gizarte zerbitzuen txostena eduki ondoren, gure alokairuko parkeko etxe bizitzak horrexetarako ipintzea. Hori da proposatzen dugun neurri zehatza. Esa directriz de la Ertzaintza para establecer en 300 metros la distancia para los scratches, parece que ha desestimado los recursos. Me gustaría conocer qué opina al respecto, qué le parece que no se haya atendido esos recursos y que se dé validez. Es la primera noticia que tengo, si me lo comunica usted, ¿no? En cualquier caso, mire, más allá de la directriz que había dado la consejera de Seguridad, no se está dando, no se ha venido dando ni se está dando en este momento directriz o orden expresa alguna distinta al tipo de órdenes que se dan con carácter general en relación con todo tipo de concentraciones o manifestaciones que quieren celebrarse en la vía pública, ¿no? En todo tipo de acontecimientos que responden a estas características hay que conciliar necesariamente dos derechos: el derecho de reunión o de manifestación, que asiste a quienes quieren reunirse o manifestarse, y al mismo tiempo el derecho a la intimidad o los anejos de las personas que puedan ser objeto, los destinatarios de la protesta o del acoso correspondiente, ¿no? Pero bueno, la Ertzaintza, la policía, sí, ni autoriza ni prohíbe esas manifestaciones, esas concentraciones. Como ustedes bien saben, la legislación vigente en este momento en el Estado español en relación con esto permite reunirse y manifestarse libremente, comunicándolo a las autoridades públicas, las cuales sí pueden establecer una serie de medidas para garantizar este derecho y para intentar conciliar el derecho de reunión o de manifestación con otros derechos que puedan estar en juego también, es decir, de manera que no se produzca colisión entre unos y otros, ¿no? Y la intervención de la administración de la Ertzaintza en este caso persigue intentar conciliar ambos derechos, el derecho a la manifestación o reunión con el derecho que pueda existir a las personas que son objeto de los acosos y de la persecución. Y las resoluciones que a este respecto adopta la administración pública pues siempre son impugnables ante los tribunales, y son los tribunales los que tienen última palabra. Por tanto, no tenemos nada que añadir. La última palabra está en los tribunales, que son los que evalúan si la ponderación de bienes y derechos en juego que hace la administración en un momento determinado, cuando adopta medidas que sugieren cambios de itinerarios o emplazamientos diferentes, son correctas o no, y si han de ser sustituidas por otras ponderaciones que elabora la propia autoridad judicial. Pero ahí no tenemos nada que hacer. Las reglas de juego son esas, y nos sometemos lealmente a lo que dispongan los jueces al respecto, porque así está establecido en las reglas de juego. Le parece que es garantista esa distancia, y si además cuenta con el beneplácito de un tribunal, pues mejor, supongo. Sí, bueno, en fin, si hay coincidencia en la ponderación de bienes y derechos en juego entre la ponderación que hace la Administración y la que hace el Poder Judicial, cuando la decisión de la Administración ha sido impugnada ante los jueces, pues la Administración tiene que congratularse, ¿no? Y si hay desacuerdo, pues bueno, en última instancia la decisión corresponde al Poder Judicial, y es el Poder Judicial, ¿no?, el que asume también las consecuencias que puedan derivarse de una ponderación equivocada, ¿no? Si yo quisiera preguntar por otra cuestión, a finales de febrero, si no recuerdo mal, el portavoz del Gobierno anunció que... Ese soy yo, ¿no? Usted anunció que presentaría un código ético de los altos cargos, planteó que lo haría en un mes, entonces quiero saber cuándo lo va a presentar y cuál es el motivo de ese retraso, porque han pasado ya 2 meses casi. Bueno, se ha retrasado un poco en relación con mi anuncio inicial, porque estamos trabajándolo concienzudamente, ¿no? Estamos elaborando un documento que sea realmente original, distinto a lo que ha existido hasta ahora, no aquí, sino en todo el entorno inmediato, en el conjunto del Estado español. Y en fin, la dedicación que le estamos prestando pues ha justificado este retraso, que en cualquier caso es ligero. El gobierno anterior se constituyó el año 2009 y hasta el 2011 no hizo público un código de buenas conductas. En fin, tenemos un margen amplísimo para llegar a ese límite. En cualquier caso, es propósito del gobierno y de este portavoz
poder traerles aquí próximamente, sin excesiva demora, un acuerdo formal adoptado el Consejo de Gobierno en relación con el Código Ético y de Conducta de los Empleados Públicos. Una cosa que será, ese es mi propósito al menos, novedosa y original, ¿no? Y distinta, más ambiciosa de lo que había hasta ahora, más exigente de lo que había hasta ahora y que se sitúa en línea con los estándares de conducta y de exigencia que se imponen en los países nórdicos y anglosajones a sus cargos públicos. Y una última pregunta, si puede ser, sobre la cuestión de la muerte de Íñigo Cabacas. La consejera de Seguridad está recibiendo también algunas críticas por cómo ha llevado este asunto, también por el hecho de que no haya habido responsabilidades internas todavía, por ejemplo, de ese mando que, según las grabaciones, llega a orden. No sé qué respuesta tiene que dar a estas acusaciones. Bueno, en línea con lo que ella misma declaró ayer, creo yo que con suficiente claridad y contundencia, hemos de decir que la Ertzaintza asumirá las responsabilidades que se deriven de la investigación judicial, ¿no? Y que en su caso actuará con el rigor necesario en el ámbito disciplinario interno. Lo que pasa es que el asunto en este momento está en manos del juez. Lo que procede en este momento es colaborar activamente con el juez, sin interferencias ajenas, sin ejercer presión sobre el juez, ¿no?, sobre él, para que la resolución del asunto se produzca lo antes posible, de la manera más clara posible, y que en fin, el juez pueda determinar los hechos y concretar las responsabilidades que se deriven de los mismos, insisto, sin ninguna injerencia ajena, sin ninguna presión de ningún tipo, y además contando con la colaboración activa y efectiva de todo el mundo. Por lo que se refiere al Gobierno, puede decir el juez que está llevando el asunto que cuenta con toda la colaboración del Departamento de Seguridad y de la propia Ertzaintza, que ha habilitado cinco personas para prestar al juez toda la colaboración, toda la información y el apoyo que recabe. Por tanto, en eso estamos. Y cuando el juez se pronuncie sobre el asunto, algo que el Gobierno desea que se produzca con la mayor celeridad, cuando el juez se pronuncie sobre el asunto, si efectivamente de la concreción de los hechos y de la determinación de las responsabilidades que determine el juez se derivan consecuencias que puedan servir de base para el inicio de un expediente disciplinario interno, no tengan ninguna duda que se pondrá en marcha con todo el rigor y toda la contundencia necesarias. Así lo comprometió ayer en sus declaraciones la consejera de Seguridad y así lo ha confirmado hoy mismo en el Consejo de Gobierno con claridad y con rotundidad, ¿no? Segurtasun sailburuak gobernu bileran, eta hori da ideia Jaurlaritzak baliabide guztiak eta informazio guztia emango dio epaileei. Bai, momentu honetan epailaren eskuetan dagoen gai bat hau. Eta epailaren eskuetan dagoen bitartean ezer gutxi egin dezake gobernuak bere barnean hor eskuz hartzeko, ala epaileak har dezaken neurriaren kontrako aparteko neurri batzuk hartzeko. Beraz, momentu honetan egokiena da epaileari askatasunez lan egiten ustea. Epailearen gainean presiorik ez egitea. Inolako injerentziarik ez protagonizatzea. Epaileak egiten duen lanaren inguruan. Eta hortik aurrera laguntasun guztia eman alizatea. Gobernuak eta segurtasun sailak eskura daukan informazio guztia eman dio, eta prest dago gainera hemendik aurrera eska dezakeen informazio guztia emateko. Laguntza ematen ari da, 5 pertsona habilitatu ditu horretarako hain zuzen ere, barne sailak, eta horretan dihardu, epaia, azken batean, ahalik eta arinen lasterren eman dadin, eta epai horrek argitu dezan, ahalik eta gehien, erantzukizunik badago nortzuk diren erantzuleak, eta horien ondorio penalak zeintzuk diran. Behin epaileak bere lana bukatzen duenean, orduan bai, etorriko da gobernuaren beraren txanda. Eta epai horretatik, ondorio gardenik agertzen baldin bada, erantzuleen inguruan, edota erantzule hoien gainean ezarri behar diren neurrien inguruan, ez zalantzarik izan, gobernuak eta barne sailak bereziki, bere neurri disiplinario zehatzak eta gogorrak seriotasun guztiarekin emango dituela. Horrela adierazi zuen atzo barne sailburuak eta horrela baieztatu du gaur gobernu kontseiluaren aurrean baita ere.
adierazpen horiek edo elkarrizketa horiek entzunda komunikabide batek agerian utzi zituenak bai zalantza bat edo komentario bat ibiltzen zen kalean batez ere zer gertatzen zen edo nuntzekoen gaur egun ertzain buru hori sartzeko agindu eman zuena edo pixka bat hori esan zuen hori badago esaterik jarraitzen ote duen ardurapean aldaketarik egon ote den alde horretatik. Horri buruz ezin dezaket informaziorik eman, ez baitaukat. Baina kontua da, lehen esan dudan moduan, gaia epailearen eskuetan dagoen bitartean hobeena bentsat, barne sailaren baitan erantzukizun ekimenei ez egitea da. Egokiena da, gauzak barnean bentsat bertan dauden gizan ustea, harik eta epaileak bere neurriak hartu arte, zergatik, har daitezken ondorioak gero kontraproduzenteak izan daitezkelako, okerrak baldin badira edo suertatzen badira. ¿Un análisis o conclusión de la transcripción de las grabaciones que se han conocido? Bueno, lo mejor en este caso es dejar que el juez trabaje y que, como antes decía, cumpla su labor con la ayuda, con el apoyo que le presta el departamento y el que puedan prestarle todos los testigos que estén por la labor de que resplandezca la verdad. Y una vez que el juez se pronuncie, iniciaremos dentro del propio gobierno las medidas de carácter disciplinario que se puedan abordar. Pero lo mejor es no interferir ni presionar al juez con impresiones u opiniones de uno u otro tipo, porque las injerencias en la labor judicial o las presiones a los jueces no solamente las protagoniza un gobierno o las puede protagonizar el gobierno, se pueden ejercer presiones de muy diferentes maneras, entre otras cosas creando un determinado estado de opinión que pueda ejercer presión también sobre quien tiene que tomar la decisión final. Lo mejor, por tanto, es colaborar con el juez, ¿no? Responder a toda la solicitud de información que recabe puntualmente, escrupulosamente, sin regatear informes o aportaciones de lo que pida, abstenerse de hacer presión, de ejercer presión o de protagonizar injerencias en la labor judicial y mostrar, como hace en este gobierno en este momento, su disposición a que una vez que el juez se pronuncie se puedan poner en marcha los mecanismos administrativos de carácter disciplinario interno con todo el rigor y toda la contundencia que sea necesario. Oso ondo. Eskerrik asko.